93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. El destino de Europa tras la erupción de la pluma siberiana. ¿Quién en Ucrania está obstaculizando la salvación del planeta? En su nuevo mensaje, el Dr. Egon Cholakian revela los detalles de la amenaza global que representa la pluma magmática siberiana para Europa y expone las actividades de individuos que obstaculizan la protección del planeta. La erupción de la pluma siberiana podría desencadenar una catástrofe comparable al impacto de un asteroide. En las primeras horas tras la erupción, Europa podría enfrentar potentes terremotos que destruirían infraestructuras. En pocos días, el cielo quedaría cubierto de ceniza volcánica y comenzarían lluvias ácidas, devastando la agricultura. En cuestión de meses, las temperaturas caerían entre 24 y 31 grados Celsius, dando paso a una noche volcánica, un crepúsculo eterno. A Europa le espera el mismo destino. La ceniza cubriría el 50% del continente, el clima cambiaría durante siglos y las condiciones de vida se transformarían en gran parte del planeta. ¿Quién está bloqueando la difusión de esta información? Un peligro particular proviene de los agentes de influencia que operan en Ucrania bajo la dirección de estructuras rusas. Una de esas personas es, evidentemente, Irina Kremenovska, ciudadana de Ucrania vinculada a la organización rusa Razirs, coordinada por Alexander Dvorkin. Existen pruebas contundentes de que Kremenovska desacredita sistemáticamente al movimiento internacional Alatra, inicia causas penales falsas contra sus participantes y bloquea la difusión de datos científicos. El análisis de sus actividades sugiere que sus objetivos están alineados con la protección de los intereses de los círculos de poder rusos interesados en ocultar la amenaza. La humanidad aún tiene una oportunidad para evitar la catástrofe mediante la desgasificación planificada de la pluma, una tecnología desarrollada por los científicos de Alatra. Sin embargo, es crucial romper el bloqueo informativo y unir esfuerzos a nivel internacional. El Dr. Cholakian insta a todos a examinar objetivamente los hechos y difundir la verdad mientras aún haya tiempo. Merece la pena luchar por la vida. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Hola, mi nombre es Egon Cholakian. En el mensaje de hoy, me centraré en dos temas de importancia crítica que tienen un significado global. El primero se refiere a una verdadera amenaza geodinámica, la pluma magmática siberiana. Si llegara a entrar en erupción, provocaría una catástrofe a escala planetaria que afectaría no solo a Rusia, sino al mundo entero, siendo especialmente vulnerables los países vecinos. Por ello, hoy analizaré en detalle las consecuencias específicas que esto representa para Ucrania, sus ciudadanos, y la región euroasiática en general, en caso de activación de la pluma siberiana. El segundo tema que deseo abordar es la preocupante situación que se está desarrollando en Ucrania. En concreto, hablaré sobre ciertas personas que trabajan para los intereses de Rusia, cuyas acciones obstaculizan la difusión de información veraz sobre la amenaza que representa la pluma siberiana. Al hacerlo, generan riesgos adicionales, tanto para Ucrania como para la seguridad internacional en su conjunto. En mi anterior intervención, identifiqué a agentes de influencia específicos que operan en Ucrania en interés de ciertos círculos de poder dentro de Rusia. Hoy estoy preparado para nombrar a un agente de influencia concreto
y presentar pruebas públicas de su colaboración con un Estado que actualmente se encuentra en un conflicto militar abierto con Ucrania. Me refiero a individuos que, actuando en beneficio de los intereses de Rusia, facilitaron directamente la fabricación de un caso penal contra varios participantes del movimiento Alatra en territorio ucraniano. Es bien sabido que Alatra ha estudiado de manera constante la amenaza que representa la pluma magmática siberiana durante más de 20 años. Durante más de una década, el movimiento ha publicado datos científicamente fundamentados y ha propuesto soluciones concretas y viables para abordar este problema. Es precisamente este trabajo el que ha provocado una feroz resistencia por parte de ciertos intereses particulares dentro del gobierno ruso. Personas para quienes cualquier debate público sobre la amenaza siberiana resulta profundamente incómodo y que están decididas a mantener el silencio en torno a este tema en la esfera pública. Fue por iniciativa de ellos que se lanzó una campaña de descrédito contra Alatra en Ucrania, llevada a cabo a través de agentes de influencia ucranianos, bajo su control. La cuestión en juego va mucho más allá de los asuntos internos de Ucrania. Afecta a cada persona en el planeta. Esto se debe a que nuestro futuro colectivo depende directamente de cómo se desarrollen los acontecimientos en Ucrania hoy y de las decisiones que se tomen respecto a la situación en torno al movimiento Alatra y, por lo tanto, a la difusión de información sobre la pluma magmática siberiana. Es precisamente por esta razón que, en este mensaje, prestaré especial atención a Ucrania, en concreto a las acciones de las personas mencionadas anteriormente, que trabajan en interés de las estructuras de poder rusas mientras disfrazan su agenda bajo narrativas internas ucranianas. Las actividades de estos agentes no solo socavan la seguridad nacional de Ucrania, sino que ponen en peligro la seguridad de todo el mundo al obstaculizar el flujo de información del que dependen millones de vidas. En la parte final de mi intervención, quiero dirigirme a ustedes, a cada uno de ustedes, sobre el papel que desempeñan para asegurar que la verdad salga a la luz. Sin su participación, las posibilidades de supervivencia de la humanidad se reducen a casi cero. Así que comencemos exponiendo a las personas, los nombres y apellidos de los agentes rusos que operan en suelo ucraniano. Respondamos a la pregunta: ¿quién en Ucrania está actuando deliberadamente en interés de Rusia, liderando campañas de descrédito contra Alatra y fabricando casos penales contra sus participantes? ¿Por orden de quién se está haciendo esto? En mi anterior intervención les informé que un agente ruso está operando en Ucrania en nombre de Razirs, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, una estructura que promueve los intereses destructivos de ciertos círculos dentro del gobierno ruso bajo la apariencia de una retórica religiosa y de derechos humanos. Después de que esta información se hiciera pública, recibí numerosas preguntas. ¿Quién es esta persona? ¿Quién sirve de puente entre las fuerzas rusas y las narrativas dañinas que amenazan la seguridad nacional de Ucrania? Hoy puedo dar una respuesta definitiva a esa pregunta. Puedo hacerlo porque, como ha sido confirmado de manera fiable, gracias al profesionalismo, la responsabilidad cívica y la postura firme de las fuerzas del orden ucranianas, se ha abierto oficialmente un caso penal contra esta persona, este agente de Razirs que opera dentro de Ucrania. Esto fue posible gracias a la vigilancia y la visión estratégica de los organismos responsables de la seguridad nacional. En primer lugar, del Servicio de Seguridad de Ucrania. Expreso mi sincero agradecimiento al SBU, a la Fiscalía General y a todas las instituciones que protegen la seguridad del Estado por su postura firme en este asunto. También agradezco personalmente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, bajo cuyo liderazgo cuestiones tan críticas no se dejan de lado, sino que reciben la atención legal que merecen. Entonces, ¿quién es esta persona? Quien durante muchos años se hizo pasar por una experta, mientras en realidad promovía de manera sistemática y deliberada los intereses estratégicos de determinadas estructuras de poder rusas en suelo ucraniano. El nombre de esta persona es Irina Kremenovska. ¿Quién es ella y cómo se desarrolló el proceso de su infiltración en el ámbito informativo y jurídico de Ucrania?
Es ciudadana ucraniana con formación en Derecho. Es la fundadora de un proyecto pseudocientífico llamado Centro de Investigaciones Económicas y Jurídicas. Autora y editora de facto del portal Vilnes Lobo. Habla y figura como coordinadora y colaboradora activa de Antisecta, ORG, un socio informativo de los servicios de seguridad rusos que opera bajo la apariencia de protección de los derechos humanos. A primera vista, parece ser una activista de la sociedad civil, pero en realidad es una de las figuras más persistentes y peligrosas, involucradas en la operación informativa y psicológica que los círculos de poder rusos han lanzado contra Ucrania. Bajo la retórica de la lucha contra las sectas, un pase universal para ganarse la confianza pública, ocultaba sus verdaderas actividades detrás de la fachada de proteger la seguridad pública y los valores morales. Precisamente así, logró ganarse la confianza de periodistas, funcionarios del Ministerio del Interior, empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania y expertos designados por el Estado. Y no es de sorprender. Este método de infiltración ha sido durante mucho tiempo una práctica estándar de los agentes de Rasirs. Se emplea activamente en Europa e incluso en Estados Unidos y otros países, bajo el pretexto de la lucha contra los cultos destructivos, también denominados sectas totalitarias. Los agentes de la organización rusa Rasirs obtienen acceso a canales informativos, influyen en la formación de evaluaciones periciales y, en última instancia, toman el control de temas clave en el discurso público y en las estructuras administrativas. Su agente en Ucrania, Kremenovska, replicó la terminología, la retórica y la estructura narrativa del principal ideólogo de Rasirs, Alexander Dvorkin, quien, de hecho, ha creado su propia secta totalitaria, basada en una ideología extremista y terrorista, dirigida a suprimir los derechos y libertades de los ciudadanos tanto dentro de Rusia como fuera de sus fronteras. Dvorkin es conocido por sus vínculos con el FSB, así como por una serie de trastornos psicológicos que, sin embargo, no le han impedido ejercer influencia sobre las principales estructuras de gobierno en Rusia y manipularlas a su antojo. Dvorkin y su principal plataforma, el Centro de San Ireneo de León, sitio web oficial de Rasirs, también son conocidos por su virulenta retórica antiucraniana y por difundir abiertamente discursos de odio, dirigidos no solo contra el presidente de Ucrania, sino contra toda la nación ucraniana. Es precisamente este hombre, Dvorkin, quien actúa como mentor ideológico de Kremenovska. Su retórica también está estrechamente alineada con la del vicepresidente de Rasirs, el sacerdote ruso Alexander Novopashin, un ferviente promotor de la narrativa sobre el desarrollo del neonazismo en Ucrania. Su supuesto trabajo religioso consiste principalmente en difundir propaganda rusa destinada a justificar la agresión armada. Existen numerosas pruebas públicas que demuestran que Kremenovska es, sin lugar a dudas, una agente de la organización rusa Rasirs, la cual está vinculada directamente al Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB. Un análisis lingüístico exhaustivo de la retórica de Kremenovska en los materiales publicados en su plataforma mediática, Vilnes Lobo, revela una coincidencia sistemática en las estructuras del lenguaje, fórmulas terminológicas y énfasis semánticos con los recursos mediáticos afiliados a Rasirs. Esto proporciona una base sólida para afirmar que su estrategia de comunicación está configurada de acuerdo con las directrices de esa entidad rusa. En concreto, siguiendo estrictamente el manual de Rasirs, Kremenovska se dedica de manera sistemática a desacreditar a las mismas organizaciones religiosas y cívicas reconocidas a nivel internacional, que son objetivo de Rasirs. También ataca a destacados eruditos, religiosos ucranianos y defensores de los derechos humanos, personas que desempeñaron un papel clave en la consecución de la independencia religiosa de Ucrania y en el reconocimiento de la autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, IOU. Fue ella quien promovió activamente etiquetas como defensores de sectas y agentes de Occidente, para desacreditar a estas figuras,
utilizando expresiones que reflejan la retórica del sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa y vicepresidente de Rathirs, Alexander Novopashin, quien empleó exactamente el mismo lenguaje para difamar a estos respetados eruditos religiosos. Cabe destacar que el sitio web oficial de Novopashin, el portal del Departamento Misionero de la Diócesis de Novosibirsk, que opera bajo Rathirs, publicó un elogioso artículo sobre Kremenovska. El texto, reproducido desde su propio sitio web, está redactado en un tono claramente celebratorio y prácticamente la glorifica por sus esfuerzos en la llamada lucha contra las sectas, situándola junto a otro anticultista ruso y ferviente defensor de la propaganda radical rusa. Lo que resulta especialmente llamativo no es solo el contenido del artículo en sí, sino la plataforma en la que fue publicado. El sitio web de Novopashin, donde se elogia a Kremenovska, es conocido por su constante y virulenta retórica antiucraniana. En particular, alberga un artículo titulado «Ucrania es una secta», en el que los ucranianos son objeto de una descarada deshumanización. El hecho de que una publicación rusa tan abiertamente propagandística y antiucraniana haya encontrado con tanta facilidad una aliada en una experta ucraniana como Kremenovska dice mucho sobre la verdadera naturaleza de sus supuestas actividades educativas en Ucrania. En cuanto a la base ideológica del trabajo de Irina Kremenovska, destaca un ejemplo revelador. En el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Económicas y Jurídicas, que ella dirige, hay una publicación anunciando un proyecto que, aparentemente, está destinado a ayudar a las víctimas de las llamadas sectas. Y en esa misma página, en una plataforma ucraniana y sin ningún tipo de disfraz, aparece el eslogan de Rathirs, la organización rusa dirigida por Dvorkin, conocida por sus vínculos con el FSB y su papel activo en las operaciones informativas y psicológicas de Rusia. Esto es un indicio directo de que la fuente ideológica y metodológica de Kremenovska es, en realidad, la agenda rusa. Además, al revisar la versión archivada del sitio web antisecta.org, donde Kremenovska ejercía como coordinadora y una de sus principales colaboradoras, se puede observar que el sitio está saturado de citas de Alexander Dvorkin y enlaces a sus artículos y libros. En la sección de luchadores contra las sectas, el centro ucraniano de Kremenovska aparece abiertamente junto a recursos de Rathirs y figuras conocidas por su postura abiertamente antiucraniana. La retórica de Kremenovska respecto al grupo religioso de los Testigos de Jehová también es muy reveladora. Rusia sigue siendo el único país en el mundo donde este grupo ha sido oficialmente designado como extremista y completamente prohibido, una medida impulsada principalmente por Dvorkin y ampliamente condenada por la comunidad internacional como una flagrante violación de los derechos humanos y de la libertad religiosa. Sin embargo, Kremenovska, en sus artículos, elogia esta prohibición como un ejemplo de política eficaz y expresa abiertamente su indignación por el hecho de que Ucrania aún no haya seguido el ejemplo de Rusia en este asunto. Sus escritos sobre los Testigos de Jehová incluyen citas textuales de entrevistas públicas de Dvorkin, las cuales presenta como si fueran sus propias conclusiones analíticas. En conjunto, estos elementos forman un panorama claro. Las acciones de Kremenovska no solo están alineadas con la agenda de los servicios de seguridad rusos, sino que están explícitamente fundamentadas en esa agenda como su base ideológica y metodológica. Es fundamental señalar que, en sus propias plataformas, Kremenovska ha alentado abiertamente a los ucranianos a consultar sitios web y blogueros rusos que promueven directamente una ideología orientada a la destrucción de la estatalidad ucraniana. Sus páginas contienen enlaces a materiales de autores que justifican la agresión rusa, propagan desinformación sobre el satanismo en Ucrania
y hacen llamados a la llamada desnazificación de los ucranianos, un lenguaje que desde hace tiempo ha cruzado el umbral de las palabras para convertirse en crímenes de guerra. Resulta difícil, por decirlo menos, creer que todo esto sea una simple coincidencia. Y sin embargo, es precisamente en esas coincidencias donde queda al descubierto la estructura de las operaciones de Razirs. Influencia encubierta, disfrazada de bien público, y un servicio silencioso pero metódico al enemigo. Otro rasgo distintivo de Kremenovska es su inquietante y sádica participación en la caza de perros, una práctica que en cualquier país civilizado provoca no solo condena, sino un profundo rechazo. Junto con un cómplice leal, incluso intentó darle un barniz de respetabilidad a este vil pasatiempo, registrando una supuesta asociación de periodistas cazadores de perros. Presumiblemente, esto tenía como objetivo otorgar cierta legitimidad a sus excursiones nocturnas para matar perros callejeros. Y aunque ya no presume de sus hazañas con la misma frecuencia ni con tanto orgullo, afortunadamente, Internet no olvida. Conserva sus propias palabras, sus confesiones, sobre cómo, con deleite sádico, envenenaba a los perros callejeros y luego, cómodamente sentada junto a su ventana, escuchaba sus aullidos de agonía, que poéticamente describía como serenatas. Perdóneme, Schubert, parece que tiene una rival. Los indignados residentes de Kiev y de la región circundante han alzado repetidamente la voz exigiendo el fin de esta crueldad. Los medios de comunicación ucranianos han denunciado en varias ocasiones sus actos de maltrato animal, y sin embargo, lamentablemente, Kremenovska continúa con sus macabras actividades. Esto puede explicarse por el hecho de que la caza de perros, como fenómeno, también tiene su origen en Rusia, y su alineación ideológica prorrusa parece extenderse a esta forma particularmente grotesca de activismo. Lo que resulta especialmente alarmante es el papel que desempeñó Kremenovska en la campaña cuidadosamente orquestada para desacreditar al movimiento internacional social Alatra. Una vez que ciertos círculos en Rusia se dieron cuenta de que Alatra promovía ideas fundamentalmente contrarias a sus intereses, especialmente por su cobertura pública de la amenaza de la pluma magmática siberiana, Razirs activó rápidamente una estrategia de supresión informativa dirigida contra Alatra. Como parte de esta estrategia, fue desplegada su agente de influencia en Ucrania, Irina Kremenovska. Actuando por órdenes directas desde Moscú, comenzó a implementar metódicamente una campaña de guerra informativa destinada a desacreditar a Alatra, repitiendo palabra por palabra el lenguaje y la retórica del ideólogo sectario ruso, Alexander Dvorkin, y de su plataforma Razirs, que opera como un instrumento directo del FSB. Kremenovska copió y repitió los tópicos calumniosos de Dvorkin contra Alatra: secta totalitaria, culto, lavado de cerebro y manipulación del miedo. Un análisis lingüístico revela fácilmente que sus estructuras de frases, terminología y construcciones retóricas son idénticas a las utilizadas en los medios de propaganda rusos y al estilo personal de Dvorkin. Pero, por supuesto, ella no se detuvo en el terrorismo informativo. Según el plan ruso, esto era solo la primera fase. Durante 5 años, Kremenovska intentó de manera persistente iniciar procesos penales contra participantes de Alatra. Afortunadamente, a diferencia de Rusia, la democracia en Ucrania sigue funcionando, y gracias a Dios, hay personas dentro de la policía, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Fiscalía que aún poseen conciencia. A pesar de sus agresivas publicaciones y sus intentos de ejercer presión mediante la difamación pública, las fuerzas del orden se negaron a dejarse arrastrar por provocaciones infundadas. No iniciaron casos construidos sobre la nada, en arrebatos emocionales o en el manual de propaganda de Moscú. Pero en 2022, aprovechando el caos provocado por la invasión militar a gran escala de Rusia a Ucrania y la imposición de la ley marcial, Kremenovska finalmente logró su objetivo. Se abrió un caso penal contra participantes de Alatra, bajo el pretexto de supuestos vínculos con Rusia.
Esto es cinismo en su forma más pura. Kremenovska, una persona que ha actuado sistemáticamente en interés de Rusia, acusa a esas mismas personas de trabajar para Rusia. Personas que han sido prohibidas en Rusia, cuya organización ha sido declarada indeseable y cuyo trabajo científico contradice directamente los intereses de los círculos de poder rusos. Además, fue ella misma quien construyó la base probatoria del caso al preparar los llamados informes periciales lingüísticos, documentos completamente falsos y fabricados, sin ningún valor legal, pero que sirven como fundamento de todo el proceso. En estas evaluaciones periciales, redactadas por la propia Kremenovska, incrustó de antemano las narrativas necesarias para justificar un veredicto predeterminado, acusando a Alatra de una supuesta retórica prorrusa. Eligió deliberadamente este cargo inventado, sabiendo que en tiempos de guerra sería percibido como una de las acusaciones más graves posibles. Incluso tuvo la desfachatez de reconocer públicamente su papel en el inicio del caso y en la elaboración de los informes periciales, declarándolo con orgullo en su propio sitio web, como si se sintiera satisfecha de haber ejecutado una operación especial rusa. Piénsenlo por un momento. Una persona que actúa completamente de acuerdo con los manuales y la retórica rusa inicia un proceso penal contra aquellos que, por el contrario, están exponiendo la amenaza rusa, y los acusa de simpatizar con Rusia. Esto ya no es una paradoja, es el absurdo elevado al nivel de instrumento institucional. En esencia, la operación llevada a cabo por Kremenovska es una instrumentalización del sistema legal, un ataque directo a la seguridad nacional de Ucrania. Empaquetado al estilo de los 80 manuales del FSB y Rathirs, su objetivo final es destruir el movimiento Alatra, cuyo trabajo contradice directamente los intereses de las estructuras de poder rusas cuyas órdenes ella ejecuta. Y más tarde, en 2023, basándose en este mismo caso fabricado, se llevaron a cabo más de 70 allanamientos en un solo día, dirigidos contra participantes del movimiento Alatra. Y esto es lo verdaderamente alarmante. Los procesos penales contra varios participantes de Alatra siguen abiertos hasta el día de hoy. Esto plantea una pregunta evidente. ¿Por qué? Hay al menos dos posibles explicaciones. O bien la agente de Rathirs, Irina Kremenovska, fue tan eficaz engañando a las fuerzas del orden ucranianas, manipulando hábilmente canales de confianza y logrando presentarse con éxito como una experta. O, quizás aún más interesante, las autoridades ucranianas le dieron deliberadamente suficiente margen para demostrar plenamente sus capacidades con el fin de rastrear la estructura de sus actividades, descubrir sus redes e identificar los métodos de infiltración. Otro acontecimiento importante, Kremenovska también inició un caso administrativo con el objetivo de prohibir el movimiento Alatra. El tribunal, dicho suavemente, no quedó impresionado con su supuesto análisis pericial. En su fallo oficial, el tribunal declaró que el dictamen pericial presentado no podía ser considerado prueba admisible, ya que fue elaborado por una parte con intereses directos en el resultado del caso. Pero eso no es todo. El mismo fallo judicial señaló específicamente que sus materiales contenían formulaciones predefinidas, copiadas de fuentes de Internet, elaboradas para producir un resultado predeterminado. En otras palabras, el tribunal reconoció de hecho que lo que presentó no era una evaluación científica, sino una herramienta coercitiva diseñada para obtener un resultado predeterminado. Es importante destacar que tanto el mencionado caso administrativo como la actual persecución penal contra los participantes de Alatra se basan íntegramente en estos análisis periciales tendenciosos y dirigidos por una agenda, redactados por la propia Kremenovska, los cuales no tienen ningún valor jurídico. Sin embargo, la situación finalmente está comenzando a recibir la atención que realmente merece, tanto en Ucrania como en el ámbito internacional. Gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania, las actividades de Kremenovska han sido finalmente evaluadas correctamente por las autoridades. Se ha abierto un caso penal en su contra, una medida largamente esperada y totalmente justificada. Según la información disponible,
El caso se ha iniciado bajo un artículo relacionado con la incitación al odio interétnico y social. Pero cuando se examinan sus acciones a lo largo de los últimos años, su carácter sistemático y el daño que ha causado de manera constante a Ucrania, resulta absolutamente evidente que no se trata simplemente de un caso de incitación. Lo que estamos viendo, en cambio, presenta todas las características del artículo 111 del Código Penal de Ucrania. Alta traición. Simplemente hay demasiadas coincidencias como para considerar esto un simple error de una experta. Sus acciones han sido demasiado deliberadas y están demasiado alineadas con la metodología rusa de presión informativa y jurídica. Por lo tanto, Irina Kremenovska no es simplemente una periodista, una experta o una activista de la sociedad civil. En realidad, es un recurso operativo en una campaña a largo plazo destinada a socavar la estabilidad jurídica e informativa de Ucrania. Sus actividades claramente violan la Constitución de Ucrania, contradicen las normas europeas e internacionales de protección de la libertad de conciencia, presentan claros indicios de alta traición según el artículo 111 del Código Penal de Ucrania, incluyendo la deshumanización sistemática y la promoción del odio hacia grupos sociales y religiosos. Detrás de los pulidos eslóganes de Kremenovska, se esconde una campaña estructurada cuya misión es quebrar la columna vertebral de la seguridad nacional de Ucrania. Y para construir una sociedad verdaderamente democrática, es necesario resistir no solo a los enemigos abiertos con armas en las manos, sino también a los agentes encubiertos armados con bolígrafos, teclados y un dudoso estatus de expertos. La tragedia más profunda de lo que está ocurriendo radica en el hecho de que Irina Kremenovska, a través de sus publicaciones mediáticas, informes periciales falsificados y los procesos penales que inició, ha causado daño no solo a un grupo específico de personas o a la sociedad ucraniana. En realidad, ha obstaculizado activamente el trabajo de un movimiento internacional, cuyos esfuerzos son de importancia crítica para el futuro de todo el planeta. No se trata simplemente de un asunto ucraniano. Es una cuestión que nos concierne a todos, porque las consecuencias de acontecimientos catastróficos incontrolados nos alcanzarán a cada uno de nosotros. Alatra no es simplemente una red de voluntarios. Es una comunidad de personas, científicos, investigadores y mentes afines, que durante muchos años han estudiado los procesos climáticos y geodinámicos globales, identificando amenazas geofísicas ocultas, incluida la pluma magmática siberiana, un fenómeno que representa una amenaza existencial para la humanidad. Si lo recuerdan, fueron los participantes de Alatra quienes, a través de sus investigaciones, ampliaron nuestra comprensión de este fenómeno y comenzaron a desarrollar soluciones prácticas, científicas, humanitarias y de cooperación. Y es precisamente por esta razón que se convirtieron en un objetivo. Porque su conocimiento, compromiso y credibilidad obstaculizan una estrategia basada en el silencio, la desinformación y el encubrimiento. La verdad sobre la pluma siberiana es una verdad incómoda para ciertos círculos de poder en Rusia, aquellos que temen su divulgación más que a cualquier sanción. ¿Por qué? Porque si la población toma conciencia de la realidad del riesgo de erupción de la pluma siberiana, podría desencadenarse una migración masiva fuera del país, lo que provocaría un éxodo de la fuerza laboral y, como resultado, enormes pérdidas financieras personales para esos mismos detentores del poder. Y como para ellos el beneficio económico importa más que la vida humana, suprimen cualquier información sobre la realidad de esta amenaza. Por eso Rasirs hace todo lo posible por silenciar a quienes dicen la verdad sobre la pluma siberiana, destruir su reputación e inutilizar su capacidad de actuar. En este contexto, Kremenovska no es simplemente una agente ideológica. Es una herramienta utilizada para socavar activamente los esfuerzos reales destinados a proteger a la sociedad. No se limita a escribir artículos. Ella fabrica narrativas jurídicas falsas diseñadas para paralizar operaciones, intimidar a personas y desestabilizar iniciativas cruciales.
Cada uno de sus movimientos es un paso más hacia el despojo de la humanidad de su oportunidad de defenderse ante una catástrofe planetaria. Hoy debemos hablar con claridad. Esta campaña pseudopericial de Rathirs para desacreditar a Alatra y a sus participantes es, en esencia, una guerra contra el futuro. Una guerra contra aquellos que podrían y deberían estar ayudando al mundo entero. Pero mientras se vean obligados a defenderse de falsas acusaciones, mientras se les prive de la posibilidad de realizar su trabajo a plena capacidad, todos estamos perdiendo tiempo. Y con él, nuestras oportunidades. Por eso, proteger a estas personas y desenmascarar a figuras como Kremenovska ya no es solo una cuestión de reputación o de justicia. Que el mundo sea capaz de exponer a agentes como Kremenovska determinará si aún tenemos una oportunidad de evitar una catástrofe que todavía puede ser prevenida. Esto no se trata únicamente de defender la integridad del movimiento Alatra. No se trata solo de desenmascarar la red de Rathirs. Se trata de proteger la capacidad de la humanidad para responder a un desafío que la propia naturaleza nos ha puesto por delante. En este momento, no debemos desperdiciar esta oportunidad vital para hacer frente a una amenaza geodinámica capaz de destruir la vida en nuestro planeta. Es importante destacar que, por órdenes de las estructuras de poder rusas, Kremenovska lanzó una campaña particularmente agresiva contra un participante específico del movimiento Alatra. Todo lo que hemos mencionado, procesos penales, ataques contra Alatra, informes periciales copiados al pie de la letra de la metodología de Rathirs, no fue simplemente un ataque contra una organización. Fue una operación dirigida a neutralizar a una sola persona. Desde el principio, este individuo fue su objetivo principal. Se trata de un hombre cuyo nombre muchos en el mundo quizás aún no conozcan, pero al que ya le deben más de lo que podrían imaginar. El nombre de este señor es Igor Danilov. ¿Por qué él? Porque fue Igor Danilov quien hace 20 años fue el primero en identificar la existencia y la inminente activación de la pluma magmática siberiana, su ubicación, sus propiedades, su comportamiento y su potencial catastrófico. Durante los 10 años siguientes, la hipótesis que él propuso fue rigurosamente examinada, investigada y puesta a prueba por decenas de especialistas de múltiples disciplinas, incluyendo un amplio equipo internacional de geólogos, geofísicos, geodinamicistas, ingenieros y climatólogos. Todo lo que él identificó en aquel entonces ha sido confirmado desde entonces, y la inevitabilidad de la amenaza ha sido verificada. Dentro del trabajo del Grupo Internacional de Investigación de Científicos que sentó las bases del movimiento Alatra, una contribución significativa pertenece a Igor Mikhailovich Danilov. En su momento, fue el único miembro del equipo científico que reconoció públicamente su participación en esta investigación, asumiendo la responsabilidad personal de hablar abierta y honestamente sobre la esencia de lo que estaba ocurriendo. Aunque el señor Danilov no posee un título formal en geofísica, su amplia formación en medicina, su profundo conocimiento de las conexiones interdisciplinarias, su enfoque científico poco convencional y su capacidad para identificar relaciones causales desempeñaron un papel clave en la orientación de la investigación. Fue precisamente gracias a su metodología que el marco científico para el estudio de los procesos climáticos y geodinámicos se amplió significativamente. Su trabajo también dio lugar a nuevas hipótesis, muchas de las cuales ya están siendo confirmadas en la práctica y actualmente se encuentran bajo serio debate en círculos de expertos. Así, la contribución del señor Danilov no solo sirvió como punto de partida para una serie de estudios, sino que también ejerció una influencia invaluable en la comprensión científica de procesos que hoy están directamente vinculados a la seguridad global. Sus propuestas, formuladas hace 2 décadas, se convirtieron en la base del modelo analítico moderno sobre la activación de la pluma siberiana. El señor Danilov es también el autor del esquema inicial para una posible desgasificación. Este concepto sigue siendo la única estrategia realista para prevenir el escenario catastrófico de una erupción de la pluma siberiana. Lamentablemente, la información y el hombre que la sacó a la luz
no fueron recibidos con reconocimiento, sino con difamación y persecución. Esto se debe a que ciertos personajes dentro de las estructuras de poder rusas no están interesados en resolver el problema de la pluma magmática siberiana. Su prioridad es preservar sus activos financieros y su influencia política. Ellos entendieron una cosa con total claridad. Si los datos sobre la activación de la pluma llegaban al ámbito internacional, esto supondría una amenaza para su poder, su riqueza y sus ambiciones estratégicas. La exposición pública conduciría inevitablemente a la renegociación de contratos, a una mayor presión política y a un nivel de transparencia al que nunca aspiraron. Comprendieron que mañana podrían perder miles de millones. Así que decidieron que sería mucho más barato gastar hoy cientos de millones en desacreditar a un solo hombre. Por eso se lanzó una campaña contra el señor Danilov. Una vez que quedó claro que tenía razón, aquellos para quienes la verdad resultaba incómoda, hicieron todo lo posible para asegurarse de que nadie lo escuchara. Así comenzó la campaña de descrédito contra Alatra. A través de etiquetas difamatorias, artículos manipuladores en los medios, informes periciales fabricados, procesos penales y actos de deshumanización. Fue una operación coordinada para neutralizar a Igor Danilov, un hombre que dedicó décadas a sanar personas, que desarrolló su propia metodología terapéutica, que ayudó a miles a recuperarse sin necesidad de cirugía. De repente fue presentado como un monstruo. La organización detrás de esta campaña es la rusa Rathirs, y la persona que coordinó personalmente y dirigió ideológicamente toda la operación no fue otro que Alexander Dvorkin, el llamado sectólogo que desde hace tiempo actúa como portavoz público y ejecutor de ciertos círculos de poder rusos. Sin embargo, Dvorkin no podía actuar directamente en territorio ucraniano. Necesitaba un intermediario dentro del país. Ese intermediario es Irina Kremenovska. Ella asumió toda la responsabilidad de ejecutar la parte técnica e informativa de la operación para desacreditar por completo al señor Danilov dentro del espacio mediático ucraniano. Actuando en interés de Rathirs, comenzó a recopilar y difundir contenido calumnioso, manipulador y fabricado, diseñado para construir la imagen de un líder de secta, un criminal y una amenaza para la sociedad. Distorsionó sistemáticamente los hechos, sacó citas de contexto y difundió narrativas falsas, adaptando los manuales de Rathirs para el público ucraniano. A través de Kremenovska, se llevó a cabo en Ucrania el escenario que necesitaban. Primero, destruir la reputación del señor Danilov para que nadie se atreviera a defenderlo. Luego, pasar a los ataques físicos. Hoy se puede decir abiertamente que ha habido múltiples intentos de asesinato. Él mismo ha hablado públicamente de ellos sin nombrar a los organizadores. Pero ahora, con todos los implicados expuestos y los hechos confirmados, puedo afirmar claramente: los intentos de asesinato contra Igor Danilov fueron realmente organizados por entidades vinculadas a Rathirs y personalmente a Alexander Dvorkin. Fue bajo su coordinación que también se atentó contra mi vida. Sí, hasta ese punto están dispuestos a llegar. Su objetivo no es simplemente silenciar la verdad. Su objetivo es eliminar a quienes la dicen. Por eso demonizaron al señor Danilov. Desataron una campaña para destruirlo e hicieron todo lo posible para que la palabra Alatra dejara de evocar ciencia, y en su lugar generara etiquetas calumniosas y miedo, de modo que nadie escuchara lo que Alatra tenía que decir. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y con qué propósito? Porque cuando amenazas mundos que sabes que han sido construidos sobre mentiras, entonces tú te conviertes en el objetivo a destruir. Por eso están dispuestos a gastar cientos de millones de dólares para mantener el silencio, con el fin de preservar sus billones. Para evitar que esos falsos mundos se derrumben, era necesario que la gente permaneciera en la oscuridad, para que los ciudadanos de Rusia siguieran viviendo, trabajando y criando a sus hijos en el lugar más peligroso de la Tierra, generando beneficios para ellos, sin darse cuenta de que podían perecer en cualquier momento. Así fue como se puso en marcha el guión.
destruir la fuente de información, desacreditar la base científica, apagar la voz. Pero a la verdad no se la puede matar. Puede ser silenciada, calumniada, distorsionada, pero perdurará. El señor Danilov no es solo una persona. Es una oportunidad para que la humanidad elija el camino de la razón y enfrente la amenaza de la pluma magmática siberiana a través de la ciencia, con rigor científico y responsabilidad. No pueden imaginar cuántos sistemas vitales ya dependen de las ideas propuestas por esta sola persona. Muchos de ustedes, sus hijos, sus seres queridos, ya le deben el tiempo que aún tienen. Tal vez antes no conocían su nombre, pero ahora lo conocen. Y cuando llegue el momento, sabrán mucho más. Y ahora ha llegado el momento de pasar a la segunda parte de mi discurso. Una que quizás sea aún más dolorosa que todo lo que he mencionado hasta ahora. Lo que sigue se refiere al peligro real e inmediato que representa para Ucrania, su tierra, su pueblo y su futuro. La continua ocultación de la crisis de la pluma magmática siberiana y de la propuesta solución de desgasificación. Como ya he mencionado, la exposición y resolución de este problema está enfrentando la resistencia de ciertos círculos de poder en Rusia, donde los medios controlados por el Estado trabajan diligentemente para cubrir esta amenaza con burlas y desinformación, adormeciendo la preocupación pública al mezclar la verdad con el puro absurdo y cultivando una apatía tóxica. Como ahora saben, la misma estrategia se está ejecutando en Ucrania, donde agentes bajo coordinación rusa se dedican a desacreditar a los participantes de Alatra, aquellos que han llamado al diálogo abierto y han propuesto caminos viables para abordar esta amenaza existencial. Ahora quedará claro por qué la supresión de este problema, y de aquellos que están preparados para enfrentarlo, es tan peligrosa para la propia Ucrania. Examinaremos escenarios modelados científicamente de una erupción de la pluma magmática siberiana, y analizaremos con precisión cómo, en qué formas y en qué escala podría sufrir Ucrania por su activación, si la situación continúa por su trayectoria actual, una definida por el silencio, la ceguera internacional y la ausencia de una respuesta coordinada ante un peligro muy real que amenaza a millones. Un peligro cuyas consecuencias comenzarán a sentirse dentro de la vida de la generación actual. Esto no se trata de política. Se trata de supervivencia. Si alguien aún cree que esta amenaza concierne solo a Rusia, esa es una ilusión peligrosa. A los procesos naturales no les importan las banderas. Supongamos que la pluma magmática siberiana entra en erupción de manera repentina y violenta. En ese caso, la fuerza destructiva de esa explosión no perdonará ningún rincón del planeta. En el informe sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema, los científicos de Alatra ofrecieron un análisis detallado de las consecuencias globales, tanto de una erupción repentina como de una erupción gradual de la pluma siberiana. Resumiendo brevemente, en caso de una erupción repentina, se proyectan 3 zonas de destrucción. La zona central, con un radio de 150 kilómetros centrada en la meseta de Putorana, experimentaría la formación de un cráter masivo y la aniquilación instantánea de toda forma de vida debido a la onda expansiva, afectando a ciudades rusas como Norilsk, Dudinka y Talnash. La zona de impacto intermedia, con un radio de 1500 kilómetros, sería envuelta por torrentes de lava fundida y gases desplazándose a velocidades de hasta 700 kilómetros por hora, consumiendo gran parte del norte de Siberia, incluidos importantes centros urbanos. La zona exterior se extendería hasta un radio de aproximadamente 9000 kilómetros, donde la ceniza volcánica cubriría alrededor del 50% de la superficie terrestre. Esta nube de ceniza se dispersaría primero sobre Rusia, Asia, Europa y América del Norte, y en un plazo de 7 a 10 días, alcanzaría Australia, América del Sur y la Antártida. Ucrania se encuentra aproximadamente
3.300 a 4.000 kilómetros del epicentro, una distancia que puede parecer grande a primera vista, pero que en realidad es lo suficientemente cercana como para que el país experimente toda la fuerza de este cataclismo magmático. La primera señal de advertencia será registrada por las estaciones sísmicas en los Cárpatos. Los instrumentos sensibles detectarán una actividad sísmica inusual mucho antes de que la población general sea consciente de lo que sucede. Terremotos con magnitudes de hasta 5 a 6 sacudirán todo el país, desplazándose de este a oeste. Las ciudades históricas del oeste de Ucrania sufrirán daños debido a los temblores subterráneos, y las estructuras medievales, nunca diseñadas para resistir impactos sísmicos, soportarán la mayor parte de la destrucción. En las regiones orientales, los eventos sísmicos representarán graves riesgos para las instalaciones industriales, las explotaciones mineras y las plantas químicas, aumentando el peligro de desastres tecnológicos y hundimientos del suelo en zonas pobladas. En el plazo de 1 o 2 días, los habitantes de todo el país comenzarán a notar fenómenos atmosféricos inusuales. Los atardeceres adquirirán una intensidad de color sin precedentes, con tonos carmesí, violeta y naranja profundo. Estos serán los primeros signos visibles de la entrada de partículas volcánicas en las capas superiores de la atmósfera. Dependiendo de la dirección del viento, la ceniza volcánica comenzará a caer sobre el territorio ucraniano entre 2 y 4 días después de la erupción. Las regiones del norte y este, las regiones de Chernigov, Sumy y Kharkov, serán las primeras en sentir el impacto. Gradualmente, la nube de ceniza se extenderá por todo el país. Al final de la primera semana, Ucrania estará cubierta por una capa gris-negra de entre 30 y 50 centímetros de grosor. Las regiones agrícolas del centro de Ucrania, a menudo conocidas como el granero de Europa, sufrirán una rápida degradación del suelo. Los fértiles suelos negros, formados a lo largo de milenios, quedarán sepultados bajo una capa tóxica que hará imposible el cultivo de alimentos durante varios miles de años. Los campos sembrados de Poltava, Jersón y Vinitsa se convertirán en páramos cubiertos de ceniza, y los cultivos recién brotados perecerán bajo la capa abrasiva. En cuanto comience la caída de ceniza, la infraestructura de transporte del país empezará a colapsar. Todos los medios de transporte se detendrán por completo, ya que los motores fallarán rápidamente. La ceniza volcánica, una vez absorbida por los cilindros, actúa como abrasivo, destruyendo los componentes metálicos. El sector energético de Ucrania entrará en una crisis severa. Las centrales nucleares Zaporizhia, Rivne, Khmelnytsky y Ucrania del Sur se verán obligadas a reducir drásticamente la producción de electricidad. Las centrales térmicas de carbón enfrentarán la contaminación del combustible y el bloqueo de los filtros, lo que llevará a apagones generalizados. Unas semanas después del inicio de la catástrofe, Ucrania comenzará a experimentar lluvias ácidas. La combinación de gases volcánicos con la humedad atmosférica producirá precipitaciones altamente ácidas que corroerán las estructuras metálicas, erosionarán los edificios de piedra y degradarán las carreteras asfaltadas. La agricultura tradicional se volverá imposible debido a la contaminación del suelo y del agua, así como a una brusca caída de la temperatura. El ganado y las aves de corral comenzarán a morir en masa al ingerir ceniza volcánica, mientras pastan o beben agua contaminada. Los hogares que dependen de la agricultura de subsistencia enfrentarán la amenaza de la hambruna. Los ecosistemas del país entrarán en una fase de colapso rápido y dramático. Las reservas naturales únicas de Ucrania comenzarán a perder biodiversidad a un ritmo acelerado. Con cada día que pase, el cielo se oscurecerá más. Se instaurará lo que los científicos llaman una noche volcánica, un periodo en el que la estratosfera queda tan saturada de ceniza que la luz solar apenas puede penetrar. Cuando se instaure la noche volcánica, todo el territorio de Ucrania quedará sumido en una penumbra similar a un prolongado crepúsculo invernal. La luz solar, apenas filtrándose a través de la atmósfera cargada de ceniza, producirá un resplandor tenue y difuso, dificultando la distinción de colores o la percepción de distancias.
el impacto psicológico de este fenómeno sobre la población no será menos devastador que sus consecuencias físicas. El sistema de salud de Ucrania, ya debilitado por las condiciones de guerra, no podrá hacer frente al aumento de pacientes que sufran enfermedades respiratorias. Las personas con afecciones crónicas que dependan de medicación regular o tratamientos especializados se encontrarán en una situación especialmente vulnerable. Los respiradores pueden ofrecer una protección limitada contra la ceniza durante los primeros meses tras la erupción de la pluma magmática siberiana, pero serán completamente inútiles frente al caos climático que seguirá. El clima de Ucrania sufrirá una transformación catastrófica debido a un invierno supervolcánico, durante el cual los aerosoles de sulfato en la estratosfera bloquearán la mayor parte de la radiación solar entrante. En cuestión de meses, las temperaturas en todo el país caerán entre 24 y 31 grados Celsius, por debajo de las normas históricas. Ucrania, ubicada en la zona de clima templado y conocida por sus suelos fértiles, enfrentará condiciones similares a las del Ártico, incluso durante el verano. Las temperaturas invernales podrían descender hasta menos 50 grados Celsius en el norte y menos 40 grados Celsius en el sur. Incluso en verano, las temperaturas rara vez superarán los 0 grados Celsius. Las principales vías fluviales del país, el Dnieper, el Dniester, el Bug meridional y el Siversky Donets, se congelarán hasta el fondo. La cascada de centrales hidroeléctricas del Dnieper dejará de funcionar. La captación de agua para las ciudades e instalaciones industriales se volverá imposible. El Mar Negro, que nunca se ha congelado por completo en la historia registrada, comenzará a helarse a lo largo de las costas de Odessa, Jersón y Crimea. Una anomalía térmica tan extrema hará que el territorio de Ucrania sea prácticamente inadecuado para la agricultura tradicional y la mayoría de las formas de actividad humana sin refugios especializados. En tales condiciones, la supervivencia será posible solo para aquellos que tengan acceso a refugios seguros, equipados con sistemas autónomos de soporte vital, reservas de alimentos y suministros médicos. Sin embargo, incluso los grupos mejor preparados eventualmente enfrentarán el agotamiento de recursos, ya que la duración de un invierno supervolcánico podría extenderse durante siglos o incluso milenios. .0 FM. El destino de Europa tras la erupción de la pluma siberiana. ¿Quién en Ucrania está obstaculizando la salvación del planeta? En su nuevo mensaje, el Dr. Egon Cholakian revela los detalles de la amenaza global que representa la pluma magmática siberiana para Europa y expone las actividades de individuos que obstaculizan la protección del planeta. La humanidad aún tiene una oportunidad para evitar la catástrofe mediante la desgasificación planificada de la pluma, una tecnología desarrollada por los científicos de Alatra. Sin embargo, es crucial romper el bloqueo informativo y unir esfuerzos a nivel internacional. El Dr. Cholakian insta a todos a examinar objetivamente los hechos y difundir la verdad mientras aún haya tiempo. Merece la pena luchar por la vida. Continuación en el programa siguiente. .0 En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM.
93.0 FM.